En segundo lugar, queremos presentar a Elizabeth Martinchuk, ella también argentina, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria y maestranda en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas. Es docente e investigadora, docente en la Universidad Nacional 3 de Febrero y en el ISDF Santo Domingo. Es coordinadora técnico-pedagógica de carreras de licenciatura en la Universidad 3 de Febrero. Es coordinadora de formación y del programa virtual del Instituto Cardenal Pironio de la Conferencia Episcopal Argentina. Bienvenida Elizabeth. Cuéntanos, ¿cuáles son tus reacciones ante este estudio que nos propone Ariel? Gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, invitarlos a todos los que nos están escuchando a leer el documento. Tiene una riqueza increíble, pero bueno, compartirles con ustedes algunas ideas, preguntas que me han surgido a partir del documento. Así que podemos compartir las diapositivas que tengo para compartir. Son algunas ideas sencillas que nos van a invitar a poder pensar en esto. En primer lugar, la propuesta es poder pensar en el contexto contemporáneo. Ariel lo señalaba muy bien y nos deslizaba algunas ideas, pero sobre todo en pensar este cambio de época. Este cambio de época que nos invita a pensar que los jóvenes y las jóvenes que acompañamos y que conocemos ya no son esos jóvenes que teníamos en nuestras ideas o esos jóvenes que fuimos nosotros. Esto nos invita a pensar en un encuentro distinto, disruptivo. Ariel señala en el texto que la virtualidad ya no es sinónimo de irrealidad. ¿Qué quiere decir esto? El encuentro virtual es un encuentro real como este. Hay una psicomotricista de la Universidad Nacional de 3 de Febrero que habla de una presencialidad a distancia. Nosotros hoy acá estamos presentes, de cuerpo presente. Sin embargo, yo estoy en 3 de Febrero, ustedes están desde distintas partes de América Latina. Entonces, entender que estamos acá compartiendo un tiempo, un espacio, no es un tiempo, pero no es un espacio tan cercano, pero sí es un espacio que nos invita a poder encontrarnos, preguntarnos, decir, sostener. Es interesante en esto entender que la tecnología modifica nuestra forma de percepción, nuestra forma de construir subjetividades. En especial lo vemos cuando los más pequeños, los niños y las niñas, se encuentran con los dispositivos electrónicos. Lo que les pasa a esos niños y esas niñas es distinto, es disruptivo, es novedoso. Sin embargo, si nosotros no entendemos que ahí hay un cambio novedoso, no vamos a poder acompañarlos. Por eso es importante pensar con quiénes estamos, a qué jóvenes acompañamos. Avanzando con el capítulo 2, Ariel nos invita a pensar en las y los jóvenes de nuestro continente, en especial haciendo referencia a esos jóvenes que están en la periferia, que están marginados, en los márgenes, en los bordes. Esos jóvenes que nos invitan a decir, tengo que frenar, voy a frenar, te voy a escuchar, voy a ver qué es lo que Jesús viene a decirme en este encuentro. También nos invita a pensar en que ya no son esos jóvenes de clase media, media acomodada, que venían a la parroquia, que estaban con nosotros. Es una nueva realidad, una realidad que no responde a mi esquema mental, a nuestro esquema mental de adultos. Es un joven que está en otro tiempo, en otro espacio, que conoce y se pregunta por las subjetividades de otro lugar. También es interesante poder pensar en cómo la pastoral es de jóvenes a jóvenes y nosotros los adultos cómo acompañamos a esos jóvenes. Entonces es clave saber quiénes son y sobre todo quiénes son los que están quedando por fuera para poder tener un encuentro con ellos y que ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Si avanzamos para el tercer capítulo, vamos a poder pensar en estos caminos pastorales que van a potenciar ese encuentro con Jesús. Pero ya no es un encuentro de nuestra forma, no es un encuentro desde donde los adultos nos disponemos, sino que es un encuentro donde los jóvenes son los protagonistas y a la vez modifican esas prácticas. El cardenal Pironio sostenía en la oración Ser Presencia que una iglesia que crece cambia. Tal vez esta iglesia que crece, que cambia, esta iglesia que se anima a transitar
otras formas de hacer espacios pastorales, otras formas de entender que la pastoral ya no es en un espacio cerrado, contenido, sino que es un espacio más abierto, más transitado. Por eso en el capítulo 4 Ariel nos va a invitar a pensar en las prácticas peregrinas, esa práctica peregrina que se mueve, se transforma, avanza. Pensando en esto, traigo a colación cómo nace la pastoral de juventud o de juventudes en Argentina. Nace a partir de la peregrinación hacia Nuestra Señora de Luján. En ese encuentro, más de 1 millón de jóvenes transitan hacia la casa de nuestra Madre, caminan hacia un encuentro con María, y en donde nosotros, los que acompañamos, tenemos que tener esa capacidad de abrazar, sostener, acompañar, poder escuchar esa realidad que es distinta a la nuestra. En el último capítulo, Ariel nos va a decir que hay que salir de la guarida, hay que disponernos en este tiempo digital a asumir esa subjetividad y aceptar, sobre todo, que son otros los que están ahí. Por último, para cerrar este breve momento, me parecía interesante traer lo que sostiene el Papa Francisco en la Christus, cuando refiere a estos nuevos espacios. En la JMJ, los evangelizadores digitales se reunieron y se encontraron para seguir pensando en cómo acompañar estas nuevas subjetividades desde otro espacio. Qué interesante es este texto, gracias a Ariel sobre todo por ser la voz del CELAM en este espacio y invitarnos a pensar en esto.